Perder un hijo nunca es fácil. Yo diría que no es ni siquiera natural la muerte de un hijo, porque cuando mueren ancianos, cuando mueren nuestros seres queridos que son mayores que nosotros, siempre es trágico y es doloroso. Nadie está preparado nunca para eso, ¿verdad? Perder abuelitos, perder padres, perder tíos. Pero la pérdida de un sobrino, de un nieto, de un hijo, de una persona menor a quien nosotros amamos y por quien daríamos la vida, es algo todavía más antinatural, que los papitos o los abuelitos o los tíos tengan que enterrar a sus seres queridos, a sus pequeños. Nunca va a ser fácil. Solo el poder del Espíritu Santo, que es el que consuela nuestra alma, puede sostener a alguien que ha pasado una prueba. Yo quiero por este medio extender mis palabras de cariño, mis condolencias a aquellas personas que han perdido un ser querido, que han perdido a un hijo, a un familiar, a un nieto, a un sobrino, hoy con la pandemia del coronavirus. Nos hemos encontrado, yo les contaba la vez pasada que me encontré con unas personas en un banco que estaban llegando a solventar una situación de deudas de su hijo que recién había fallecido. Y por si fuera poco el dolor del fallecimiento, todavía había una situación que solventar. Gracias a Dios había un seguro de vida que cubría las deudas y además ayudaba con otros gastos. Pero viera qué duro estar en ese banco y me agarró desprevenido una conversación casual con estas personas y me cuentan que había fallecido, que era un muchacho, que era joven, que tenía una vida por delante, un ingeniero de 30 y piquito de años, y tener que enfrentar ese dolor no es fácil. El Señor sabe y está cercano a los quebrantados de corazón, salva a los contritos de espíritu. Dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas los librará Jehová. Y el Espíritu Santo realmente es nuestra única esperanza, el consuelo de saber que Dios nos comprende, porque Él mismo entregó a su Hijo unigénito. Dios como Padre sabe el dolor de padre de perder un hijo, así como le pidió a Abraham que le entregara a su hijo, pero al final hubo un cordero que sustituyó. Ahí Dios en realidad nos estaba predicando lo que Él iba a hacer muchos años después, que iba a enviar a su hijo como cordero, a su hijo como sustituto para que nosotros no muriéramos. Lo cierto es que el pecado nos separaba de Dios y nos hacía enemigos de Dios y éramos merecedores del juicio. De la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios nos regaló a la humanidad ese precio tan grande que es la vida de su propio Hijo. Y si Dios como Padre entregó a su Hijo, tenemos esperanza que Él comprende a los que han perdido un hijo o un ser querido. Él sabe el dolor que estamos pasando y es poderoso para consolar y es poderoso para sostener. Quizá no hay prueba más dura que esa, aún pruebas económicas o digamos que uno pase por pérdidas materiales, pruebas de enfermedades propias, escasez, ¿verdad? Pero realmente la pérdida de un hijo. Yo mismo pasé por esa situación, casi estuve a punto de perder a uno de mis hijos, se los he comentado, que en un descuidito, en una piscina a punto de ahogarse, uno de nuestros hijos, y gracias a Dios el otro hijo y yo pudimos verlo a tiempo y lo pudimos rescatar y solo quedó en un susto. Eso fue hace muchos años con Jorgito el menor, pero me quedé varias noches que no podía dormir pensando en lo que pudo haber sido. Así que y si puedo abrirles mi corazón, realmente uno de los temores con los que yo batallo y se lo rindo constantemente al Señor es llegar a pasar alguna situación, ya sea de salud, ya sea económica, de necesidad o algo, donde los hijos se vean afectados, porque usted no me dejará mentir que uno puede aguantarse el hambre, puede aguantarse el dolor, pero ver el sufrimiento de un hijo es algo muy duro. Hay un capítulo en la Biblia donde el Señor trata duramente con Egipto, y en el capítulo 11 de Éxodo anuncia que va a morir todo primogénito. Es un trato durísimo de Dios y la razón por qué fue así es porque Dios tenía rato de estar ya
advirtiendo a Faraón que dejara ir a Israel su primogénito. Es decir, el pueblo de Dios es como el hijo primogénito de Dios. Somos hijos de Dios. Los que somos parte del pueblo de Dios somos sus hijos. Y a Dios le dolía en el alma que Faraón maltratara tanto al pueblo de Dios. Y le dio muchas oportunidades. Fueron por lo menos 9 plagas, pero muchas más advertencias. Muchos meses. Pasó bastante tiempo entre una y otra plaga. Y el Señor era paciente, quitaba las plagas, le daba oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de arrepentirse. Deja ir a Israel, deja ir a mi hijo, deja ir a mi primogénito. Y al final todavía le advierte: por cuanto tú no dejaste ir a mi hijo primogénito, va a morir todo primogénito en Egipto. Así de los pobres como de los ricos, así de los seres humanos como de los animales, todo primogénito va a morir. ¿Para qué? Para que quedara claro el juicio de Dios sobre esa nación. Y trajo un dolor tan terrible aún en Faraón, en la familia de Faraón, que fue tocada también. Sin embargo, no tocó a los israelitas. El Señor ahí hizo una diferencia. ¿Por qué? Porque se practicó la Pascua. Esto lo vamos a ver en otro video, ¿verdad? La Pascua era ese sacrificio de un cordero que sustituye la muerte del pecador. Ya no muere el pecador, ya pagó el cordero, los dinteles están rociados con la sangre de ese cordero, entonces el ángel de la muerte pasa de largo. Pero hoy me quisiera enfocar más que todo en el dolor de perder a un hijo. Dios mismo entregó a su hijo. Él comprende por lo que estamos viviendo. ¿Cómo se puede aplicar? En primer lugar, oremos por aquellos que han perdido seres queridos. Que el Espíritu Santo les consuele, que las promesas de Dios, de la esperanza de la vida eterna, que vamos a volver a ver a esos seres queridos, que ahora están en un mejor lugar, sin dolor, sin aflicción, sin angustia de alma, que nosotros estaremos ahí al ser creyentes también, ¿verdad? Los que murieron en Cristo y nosotros que estamos en Cristo nos vamos a volver a encontrar. Esa esperanza de que aún a última hora, aún alguien que toda su vida fue duro, fue incrédulo, pero tal vez a última hora se arrepintió y Dios tuvo misericordia. Tengamos esperanza por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Lo segundo es que reconozcamos que nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros, son de Dios. Y que Dios nos dé la fuerza para enfrentar las pruebas que hayan de venir. Si vamos a padecer, si vamos a verles a ellos pasar por diferentes situaciones, que el Señor nos fortalezca y nos recuerde que son de Dios, que se los podamos efectivamente soltar y entregar al Señor, para que sean de Él, para que le sirvan a Él, para que en las buenas y en las malas nosotros reconozcamos que Dios es Señor de la vida de nuestros hijos. Y lo tercero es que oremos mucho por aquellos que tienen hijos pródigos, que están como muertos en vida, que se han alejado, que se han perdido y están están pasando gran sufrimiento en su corazón por ese dolor de que su hijo se ha alejado, se ha perdido. Pero el Señor es Padre y Él sabe lo que se siente tener un hijo pródigo y Él no desea la muerte del impío. Él quiere que todos los hombres sean salvos y se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo. Oremos por esos hijos que se han alejado porque son del Señor. Y hay promesa que si nosotros clamamos y les predicamos el Evangelio, el pacto es sobre nosotros y nuestra descendencia. Entonces es bien probable que Dios nos use a nosotros como papás creyentes para ganar a nuestros hijos para Cristo. Tenemos una oportunidad única para ganar para Cristo a nuestros hijos y que formen parte de ese pacto de generación en generación. Oremos por fortaleza, oremos por nuestros hijos y oremos porque el Evangelio reine en toda la familia.